Emmanuel Macron, el primer presidente extranjero en llegar a Beirut tras la doble explosión, se comprometió a ayudar a Líbano en la crisis económica. El mandatario francés llegó con ayuda humanitaria 2 días después de que la tragedia dejara al menos 137 muertos y 5.000 heridos. El presidente de Perú designó a un general en retiro como primer ministro. Martín Vizcarra nombró a Walter Martos, quien se desempeñaba como ministro de Defensa. Se trata del quinto de su presidencia, que enfrenta una crisis política con un Congreso dominado por la oposición. Los muertos por la pandemia superan los 700.000 en el mundo, y mientras África rebasó el 1.000.000 de casos y América Latina registra más de una cuarta parte de las muertes en el mundo, Europa vive un rebrote de contagios de COVID-19. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a las noticias aquí en France 24. Gracias por compartir su noche con nosotros. Y empezamos en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump acaba de firmar una orden ejecutiva que prohibirá las transacciones con los propietarios chinos de la aplicación TikTok dentro de 45 días. Además, también prohíbe que la empresa opere en Estados Unidos a partir del 15 de septiembre si su empresa matriz china no la vende. La orden alega que la red social captura automáticamente información de sus usuarios, lo que podría permitir a China chantajes y realizar espionaje corporativo. En otros temas, el presidente francés llegó al Líbano 2 días después de la devastadora doble explosión en Beirut para ofrecer apoyo. Emmanuel Macron anunció la llegada de 2 aviones civiles y uno militar con ayuda humanitaria para así atender a los damnificados por la catástrofe, pero insistió en que su visita tiene una intención a largo plazo: establecer un programa para sacar al Líbano de la crisis económica y social en la que el gobierno francés venía trabajando desde antes de la tragedia de este martes, que deja al menos 137 muertos y 5.000 heridos. Emmanuel Macron quiere ser el presidente que canalice toda la ayuda internacional para el Líbano. 2 días después de que Beirut fuera sacudida por 2 tremendas explosiones en el puerto, Macron se convirtió en el primer líder extranjero en visitar el país. No tengo mucha información más de lo que es público, como lo saben ustedes. Es por esto que necesitamos una investigación abierta y transparente primero que todo, que no haya cosas ocultas y detener las dudas. Esta nación pasa por una tragedia que se une a una crisis económica y social que se hizo notar en las calles al paso del mandatario galo. Francia cuenta con unas fuertes relaciones con el Líbano. Durante el periodo de entreguerras, este país estuvo bajo administración francesa. Este jueves Macron fue recibido por el presidente Michel Aoun y su primer ministro Hassam Diab. Tras ese encuentro, Macron dio detalles de esta visita de un día y reconoció los retos que hay en el país. El objetivo de esta visita es ofrecer todo el apoyo de Francia al pueblo libanés después de la terrible explosión del 4 de agosto. Sobre todo, mis pensamientos están con aquellos que murieron en la terrible explosión. Se necesitan tomar iniciativas políticas para combatir la corrupción, imponer transparencia para hacer reformas de las que ya somos conscientes. Francia ya ha enviado al Líbano socorristas y medicamentos para ayudar a hacer frente a esta catástrofe. Varias naciones del Golfo ya han anunciado su ayuda para el país, así como potencias occidentales como el Reino Unido o Alemania y también la Unión Europea en su conjunto. El presidente peruano Martín Vizcarra designó a un general en retiro como nuevo primer ministro. Esto en busca de superar una crisis desatada por el rechazo del Congreso a su gabinete anterior. Vizcarra nombró a Walter Martos en esta renovación del gabinete, la segunda en casi 3 semanas. El Congreso, que fue electo en enero tras la disolución del anterior el año pasado, luego de varios enfrentamientos con Vizcarra, aumentó esta semana la pugna al negar el voto de confianza al ex primer ministro Pedro Cateriano. El profesor de Ciencia Política de la Universidad del Pacífico de Perú, Santiago Marini, analizó aquí la crisis política y el pulso entre el legislativo y el ejecutivo peruano. Bien, yo creo que hay 2 razones. Una, que es importante, el Perú ha logrado avanzar en una reforma universitaria que ha dejado a una serie de universidades fuera del juego y han perdido la licencia, y hay ciertos intereses en el Congreso que están defendiendo esto y que de avanzar sería un retroceso en el Perú, pero creo que la razón de fondo y más importante es que el tipo de decisiones que se han
ido tomando, ha hecho emerger dos modelos que están en permanente tensión en el Perú desde hace muchas décadas, que es si el Perú va a ir hacia un camino de desarrollo donde se va a apoyar en el libre mercado y en la inversión, o si va a tener mayor presencia del Estado, un Estado que regule, que genere otras reglas de juego. Creo que estos dos modelos están en tensión, han chocado ahora y el presidente está tratando de tirar para privilegiar otro modelo. Los muertos por la pandemia superan los 700,000 en el mundo y más de 203,000 se registran en América Latina. Brasil se acerca a los 100,000 decesos. México acaba de superar las 50,000 muertes, por lo que 2/3 partes de los fallecimientos en América Latina se encuentran en estos dos países. Perú supera las 20,000 muertes, seguido por Colombia y Chile. Una noche incómoda para obtener un poco de tranquilidad. Esta unidad médica de Sao Paulo tiene un número limitado de pruebas de coronavirus gratuitas, lo que genera grandes filas. Vinimos aquí antes de ayer, pero se acabaron las pruebas. El guardia de seguridad nos dijo que sería mejor llegar antes y dormir aquí para asegurar un lugar. Entonces vinimos y pasamos la noche con los niños. Brasil es el segundo país con mayor número de muertes en el mundo y mientras se aproxima a los 3 millones de casos, el COVID-19 ha llegado a la mitad de las tribus indígenas de Brasil. El miércoles el influyente jefe Aritana Yagualapiti perdió su vida por el coronavirus. Su vecina Colombia se encuentra en medio de su cuarto mes de confinamiento. Se recupera no solo del coronavirus, sino también de sus efectos secundarios económicos y psicológicos. Los funcionarios de la ciudad en Bogotá estiman que los intentos de suicidio han aumentado en un 21%. Con los casos aumentando, el presidente Iván Duque extendió el cierre hasta finales de agosto. En Bolivia, una empresa creó un crematorio móvil como solución para los servicios funerarios colapsados. Lo que hacemos es bajar la carga viral. Entonces lo que eliminamos son focos de contagio. Ya tiene muchos elementos, por ejemplo, los hospitales están abarrotados de médicos enfermos, de cadáveres botados o apilados. En las casas están conviviendo con los cadáveres. Más de 3.300 personas han muerto en la nación andina hasta el momento. El mes pasado, la policía encontró los cuerpos de cientos de presuntas víctimas de COVID-19 en vehículos y en las calles de 3 ciudades. Europa está viviendo un rebrote de contagios de COVID-19 seguido del desconfinamiento y la reapertura de fronteras. Una situación que está afectando especialmente a España, que tiene 580 brotes activos, mientras varios países de este continente están imponiendo nuevos controles a los viajeros que vuelven desde España. Además, Francia, Alemania y Bélgica también informaron de más de 1,000 nuevos contagios en las últimas 24 horas. Vamos a este reporte de Marina Sardiña. Europa está viviendo un rebrote del COVID-19 tras el levantamiento de las restricciones y la apertura de sus fronteras. Este jueves, Alemania, junto con Francia y Bélgica, han reforzado los controles sanitarios obligatorios para los viajeros que lleguen desde España, en un intento por prevenir el aumento de contagios en sus territorios y ante el repunte en los últimos días. El gobierno de Reino Unido también amplió la cuarentena a los viajeros procedentes de Andorra, Bélgica y Bahamas. En Alemania, los test de COVID-19 serán obligatorios para los viajeros a partir del sábado. Cualquiera que entre a Alemania desde áreas de riesgo debe entrar en cuarentena durante 2 semanas o presentar un resultado de prueba negativo actual. Yo soy muy consciente de que esto es una invasión de la libertad del individuo, pero creo que es una intervención razonable. Si bien las fronteras entre los países europeos siguen siendo transitables, varias naciones recomiendan a sus ciudadanos evitar los viajes turísticos, que han aumentado con la llegada de las vacaciones de verano. España es uno de los principales destinos turísticos para los europeos, pero en la última semana se han detectado hasta 580 brotes activos, con más de 1.680 positivos en las últimas 24 horas. Sin embargo, las autoridades españolas se niegan a hablar de una segunda ola. Que al bajar la edad media de nuestros casos, entendemos por qué la presión asistencial es menor de lo que era en periodos anteriores. Es verdad que hay algún hospital que está incrementando los ingresos, pero por ahora todavía no hay ninguno que esté en un nivel de riesgo o de colapso, para nada. Toda España fue puesta bajo estrictas medidas de cierre desde mediados de marzo hasta el 21 de julio y es uno de los países más afectados por el coronavirus. Pero el confinamiento está afectando también a su economía, que depende en gran parte del turismo. Llegamos al final. Cuídese mucho del COVID-19. Siga con nosotros. De la Patagonia al Canadá,